Yo primero quiero presentarles un video que hicimos para la presentación de la novela y donde se sintetiza un poco este viaje por el ramal. El ramal, en Chile hubo un proyecto, como es tan largo y tan angosto, hubo un proyecto de construir muchos ramales de trenes que partían desde el centro hasta la montaña o desde el centro hacia la costa para unir los pueblitos con esta vía rápida central. Y como pasa en todos nuestros países de Latinoamérica, por supuesto ese proyecto terminó en una ruina y queda el único ramal existente que va de Talca a Constitución y que tiene 80 kilómetros y que se demora 3 horas en recorrer esos 80 kilómetros y son 11 estaciones a las cuales no se puede llegar si no es por el tren. Y este tren siempre va junto a un río, que es el río Maule, que en algún tiempo fue navegable y que ahora tiene bancos de arena que lo hacen que no pueda ser navegable. Y entonces esta novela tiene como base real los viajes que yo realicé, que fueron 7 viajes durante un año a este ramal. Y después de ver el video que dura 6 minutos, voy a comentar un poco la experiencia. Un poco de esta novela entonces está basada, como mis anteriores libros, en 2 cosas. Primero en el azar, porque fue azar que yo llegué a este ramal, pero también pasó que la palabra ramal me empezó a perseguir, me la empecé a encontrar en varios lados. Entonces un día dije, ¿por qué no voy a ver qué es un ramal, ¿no? Porque siempre tengo curiosidad por ver qué esconden las palabras, ¿no? Entonces fui allá con una amiga que es poeta, se llama Nadia Prado, y ella llevó una cámara fotográfica. Y lo que me pasó, que quizás les pasa a muchos de ustedes cuando van a los pueblos, ¿no? Es decir, uy, qué gente más callada, qué gente que no le entiendo nada, qué gente que es tan lenta, ¿no? Entonces empecé además a sentirme muy descortés con ellos. Era muy mal educada, los dejaba con la palabra en la boca porque yo era más rápida, ¿no? Me decía, yo les preguntaba, ¿y dónde está no sé qué cosa? Y me empezaban a hablar y yo, ya entendí, y me iba. Y quedaban ellos con la palabra en la boca. Entonces volví a Santiago con una sensación de sentirme yo muy mal, de haberme sentido muy descortés, muy prepotente. Y me pregunté por qué pasaba eso. Y descubrí que había un problema de tiempo, que en las ciudades se vive la vida rápida y la vida del ramal tenía otro tiempo. Y en un principio yo pensé que el tiempo era una diferencia de tiempo entre tiempo rápido y tiempo lento. Y después me di cuenta que no. Y ahí tiene que ver la idea de la migración que tomé. En Santiago hubo mucha migración. Mi primer libro sobre los migrantes de Europa del Este, que fue el caso de mis abuelos a Chile, pero también hay mucha migración del campo a la ciudad. Y el mandato de los que migran, no sé si se han dado cuenta, de los que migran a la ciudad es progresar y llegar a los barrios altos de la ciudad. Al principio se quedan como en los alrededores de la estación en Chile, que es la estación Mapocho, pero después la idea es que tienen que llegar al barrio alto o al barrio de la burguesía, ¿no es cierto? Sin embargo, hay gente que se queda viviendo alrededor de las estaciones y que también esos lugares tienen esa nostalgia de los ramales, ¿no? Adquieren como esos barrios medio penumbrosos, medio nostálgicos, medio melancólicos. Entonces junté esas 2 cosas y me di cuenta que el tiempo del ramal no es solamente un tiempo diacrónico de ir hacia el progreso, de no ir hacia el progreso, sino además un tiempo donde coexiste el pasado y también el presente y el futuro que no fue. Porque el puente que se iba a construir durante 30 años y nunca se construyó, pero ellos siguen hablando del puente, porque el puente fue una realidad verbal. Entonces es una coexistencia de lo fantasmal, de la ruina, del presente y de un futuro condicional que alguna vez va a llegar. Entonces a partir de esos antecedentes, y todo eso, yo hice esos viajes, hice 7 viajes, donde además había 3 lugares solamente, las estaciones es nada, es lo que ustedes vieron, y tomaba el tren en la mañana a las 8 de la mañana y el tren de vuelta era a las 5:30 de la tarde, y me bajaba en un lugar donde ni siquiera había almacén para tomar agua, no había nada, y tenía 8 horas que perder en el fondo. Entonces inventaba, salía a los caminos y tenía que preguntarle a las hormigas algo, porque realmente no había nada. Y entonces eso fue produciendo que me empecé a detener, me empecé a enlentecer y se me empezó a ampliar la mirada, porque tenía que encontrar cosas que mirar. Y eso fue muy bonito, y con una cita de Paul Celan que dice, pregúntale a las cosas de dónde vienen y a dónde van. Y eso empecé a hacer.
a preguntarle a las cosas, a preguntarle a un campo de trigo, por qué había trigo ahí y no en el señor de al lado. Por ejemplo, iba donde el señor y le preguntaba las cosas más mínimas. De repente encontraba excusas para llegar a las casas. Por ejemplo, había leído que en esa zona se fabricaban lagares de cuero de vaca. ¿Qué será un lagar de cuero de vaca? Entonces empezaba a preguntar, iba casa por casa, y llevaba como 7 lagares de cuero de vaca, pero siempre había algo. Eso me permitía meterme a las casas y conversar con la gente y sobre todo mirar lo que hacían. O por ejemplo, aprendía cómo se cruza al otro lado. Uno viene a la ciudad y un bote para cruzarlo. Había todo un sistema para cruzar al otro lado y ese sistema había que descubrirlo. Y al final descubrí que había una palabra. Era la palabra lo que hacía cruzar al otro lado. Entonces a partir de eso fui creando un personaje desde el principio que se llamaba El que viene de afuera. Y eso en ese sentido armaba una distancia y ese personaje entonces empieza con esa distancia a relacionarse con la gente del pueblo y él tiene el proyecto, le encargan el proyecto de hacer un proyecto turístico para mejorar la economía de la zona. Cosa que pasa mucho en nuestros pueblos, ¿no? Siempre llegan gente de afuera con proyectos que por supuesto terminan también siendo un problema de lenguaje, ¿no es cierto? Llega con toda la imposición de la afuera, de la ciudad y por supuesto nunca resultan, o lo que resultan nunca es lo esperado, ¿no es cierto? Entonces hay un texto además de John Berger que me identificó mucho en un libro que se llama Puerta a Tierra, que dice que un escritor, la pregunta es cómo se relaciona un escritor con la gente y con los lugares a los cuales visita. Y él contesta una cosa que a mí me hizo mucho sentido, que siempre una barrera y un vínculo. Porque uno siempre quisiera, en el fondo, por lo menos cuando viaja, un escritor que escribe sobre viaje, yo siempre quiero meterme en las vidas de las personas, meterme en sus casas, dormir en sus camas, comer su comida, o sea, poder lograr sentirse parte de esas personas. Sin embargo, uno se encuentra con que nunca va a poder realmente conocer a un otro. Entonces, pero al mismo tiempo, la escritura va creando un vínculo emocional con lo que uno está viviendo. O sea, finalmente el viaje, por lo menos a mi modo de ver, el deber siempre es la escritura el viaje, el acto de leer, de recoger todo ese material y leerlo. Entonces lo que yo hice fue recoger todo este material que eran vivencias personales mías de la autora y al llevarlos a mi casa lo convertí en ficción solamente por el trabajo de la literatura. Porque a mí lo que me interesó es que tuve la sensación de que en estos lugares había una cosa que en las ciudades se ha cortado, que es la relación entre la palabra y la cosa, entre el nombre y las cosas. Hay un camino entre los nombres y las cosas, que en la ciudad se ha cortado, ¿no es cierto? Es todo descripción, es todo información. En cambio ya las cosas están pasadas por la experiencia. Entonces lo que yo busqué en el trabajo de mi casa era cómo acercar este nombre, cómo hacer este proceso de este nombre que me llevaba al otro lado del río, ¿no es cierto? Cómo la sabiduría que había ahí encarnada en la experiencia que ellos tienen con las cosas y con los lugares, con la observación de lo que ahí ocurre, cómo ellos van armando sistemas, ¿no? Entonces a partir de eso, ¿no? Es que yo fui construyendo esta novela y terminó siendo una novela. Y lo otro que le incluí fueron las fotografías, porque a partir de las primeras fotografías que sacó esta amiga, cuando yo volví a Santiago, me di cuenta que mirándolas que había muchas cosas que yo no había visto cuando estuve ahí y que sin embargo aparecían en las fotografías y que me motivaron a escribir. Y escribí muchos relatos de esa forma, viendo la fotografía. Y por otra parte, ya después escribía el relato y iba a buscar la fotografía. Entonces incluí estas fotografías que son totalmente caseras, que sacó esta amiga, que saqué yo y que sacó mi sobrino de 11 años que tenía en ese momento, y las fui intercalando en el texto a la manera un poco de como lo hace George Sebald, y en el sentido de provocar en el lector una cierta duda, una cierta incomodidad acerca de lo que es ficción o imaginación y lo que es realidad. Y por otra parte también uso materiales, por ejemplo hay un chat entre la gente que usa el ramal, uso noticias de periódico y voy reconstruyendo, dijéramos, este paisaje, los lugares, las cosas, eso un poco.
Entonces es en este espacio en blanco, dijéramos, donde va surgiendo la otra historia, que es la historia de la ficción protagonizada por este personaje que a través de su distancia va armando la ficción, y que también él carga con una historia propia, que es de esta familia, estos abuelos, ¿no es cierto?, que emigraron desde el ramal a Santiago y que nunca progresaron, que siempre se quedaron en los alrededores de la estación, y él también que termina quedándose ahí. Entonces va al ramal con la pregunta, en el fondo, de por qué hubo esa detención. Fueron del barrio. Entonces el lugar donde se concretó esto fue en el espacio de la escritura. A mí me interesa, lo que me interesa es el trabajo con las palabras, como irlas flotando como si fueran una lámpara mágica, ¿no es cierto? Y que vayan saliendo como toda esa opacidad del lenguaje, toda esa magia del lenguaje, toda esa capacidad de evocación, donde pensemos que las palabras fueron usadas desde antes de la Biblia. Todas las palabras tienen una historia, ¿no? Tienen una carga de sueño, de magia, de mito, ¿no? Entonces, en ese trabajo con el lenguaje, que lo que más me interesaba era plantear un otro lenguaje más poético de relación entre las cosas y los nombres. Y esa fue mi experiencia en ese sentido, de volver a armar una relación distinta entre las cosas y los nombres. Eso por ahí.